Producción, agencia de medios. Tema, historia. Personaje que lo narra, que lo relata, que lo cuenta y que nos lo hace vivir y sentir, nuestro querido José María Reyes de la Vega. Estamos aquí, en el Rincón de los Reyes, para hablar de un tema fascinante, de un tema que no mucha gente conoce, la infancia y la juventud de Simón Bolívar. Porque conocemos al general, al libertador, pero de esa juventud no hay casi relatos. Hay algunos que ha investigado nuestro personaje que siempre está aquí con nosotros para hacernos vivir y sentir todas estas historias. José María Reyes de la Vega, ¿cómo fue esa infancia de Bolívar? ¿Cómo fue el tema con sus papás? ¿Cómo fue su crianza, su juventud, sus viajes a Francia? Hablemos un poquitico de ese Bolívar, no guerrero, sino ese Bolívar joven, divertido, niño. Muy bien, muy bien. Debo empezar por decirte que pienso que Bolívar siempre fue un guerrero, desde niño. Tuvo una infancia boyante en el sentido de herencias y dinero y tal. Los Bolívar y la madre también. Y sumado una herencia que no, casi nadie tiene a los 18 meses. Los Bolívar eran gente riquísima. Hoy existe todavía un pleito, según entiendo, no sé si se suspendería o se terminó, que se ventila en las Cortes de Florida, no sé por qué, que asciende a cerca de 80 o 90 millones de dólares. Bolívar había votado, gastado, invertido, más bien, en la independencia prácticamente toda su fortuna, salvo unas minas que quedaban cerca de una de las haciendas, tal vez San Mateo, que era la principal. Lo que voy a tratar de relatar en este tiempo que tengo, o que tenemos, es apenas el inicio de una vida que pues, puede tomar una vida comprenderla y leerla, y sobre todo comprenderla, la época, la Revolución Francesa un poco antes, su formación, que empieza mal en el sentido en que él es huérfano a los 3 y a los 9 años de padre y madre, y queda en manos de sus tíos Palacio, uno, Carlos, complicado, que quiere hacer de Bolívar otro alumno más en un colegio o con unos tutores en Caracas, sin entender, era difícil, que era un hombre, un niño, rebelde, indisciplinado, inquieto, nervioso en el sentido que siempre tenía que estar haciendo algo. Su padre se llamó Juan Vicente Bolívar y Ponte y su madre María de la Concepción Palacios y Blanco. Ambas familias eran constitucionarias en el sentido de tener puestos dentro del régimen español, pues que al que pertenecíamos. Él heredó, por ejemplo, una gran cantidad de haciendas y 95,000 plantas de cacao y tenía 18 meses. Claro, pues no sabía. Eso se lo iban a manejar. 95,000 plantas de cacao. Sí. A eso hay que sumarle lo que iba a heredar una vez huérfano y le iba a ayudar su hermana María Antonia de su padre. Tenía 4 hermanas, hermanos y hermanas, en fin. Curiosamente, para aquellos que creen que es grave o que diciendo que Bolívar tenía sangre negra, pues es complicado decir eso sin saber un poco. Él y su hermano María Antonia eran de tez muy clara, con el pelo pues negro, y sin embargo había 3 más que eran rubios. Entonces no veo, a no ser que fueran amigos del Pío de Valderrama, que se hubieran teñido el pelo de rubio desde entonces, pero creo que era liso además.
Crespo y rubio. Sí, menciono eso como una anécdota porque pues Que tampoco hubiera sido nada no, malo. Ni, la sangre negra que pudo haber tenido 300 años antes o 200, no, lo mismo que dicen de Santander que tenía sangre india, es más evidente, pero eso no es el tema, como varias veces lo digo, no creo que ni mejore ni peore en ese momento a nadie. Cae en manos de una persona que lo cuida, de una nodriza que se llama, la primera que tuvo es Inés Mancebo, que realmente era de la aristocracia y realmente quien va a ser su madre y padre, él la llama el único padre que tuve años después y la recuerda durante las batallas y al final de su vida, es Hipólita y Matea, son dos personas que se ocupan de él, le dan leche, lo amamantan. Bueno, viene entonces, pasan los años, él se cría en San Mateo, monta a caballo, hace faenas muy cabalgador, sabe manejar perfectamente las riendas, sabe enlazar, pues creado en una hacienda, conoce también la molienda, había caña de azúcar, había, en fin, eso era una hacienda gigantesca y los tíos Palacio, que están a cargo realmente de él en la práctica, Carlos lo manda a Esteban, uno está en Caracas, el primero y el segundo está en España, y allá llega Bolívar en un barco que para en México, donde hace algunas pilatunas, y ya no estoy hablando tanto de la infancia, aquí se mezcla un poco. ¿Qué edad tendría? Buena pregunta, debería tener unos 13, 14 años, tal vez menos, en su primer viaje a Europa. Y llega a la corte española porque Esteban tenía gran relación no solamente con la reina, sino con su amante que era Godoy, que era realmente quien mandaba. Y hay una anécdota un poco graciosa, es que Bolívar jugando a la espada o una especie de tenis antiguos que se jugaba, medio se agarran, usando ese término que quiere decir una medio pequeña pelea de niños, con el futuro Fernando VII, que ya era medio boludo. ¿Y por qué Fernando VII era como? Pues es una buena pregunta, pero habría que ir a mirar su sangre. Dentro de esa familia hubo y siguen habiendo imbéciles. No sé si a este punto, ayudó enormemente a acabar el Imperio Español. No ayudó mucho. No, lo contrario. Pero bueno, el hecho es que le pega con una espada de madera al niño futuro Fernando VII, llora, la reina interviene, en fin, Bolívar le da un garrotazo al carajito y ahí para el asunto, pero no puedo dejarlo de mencionar porque me produce risa. Bolívar no le gustaba perder. Es entrado a la academia de los no sé qué de Aragua y asciende hasta ser subteniente. Él entra como cadete, pero asciende a ser subteniente y le dan uniforme elegante con los leones, el escudo de España, etc. Hay que contar que por esas épocas la edad es importante, podría tener un poco más ya, de 14 años. Muy elegante, no con el uniforme, se pasea de noche o va a algún sitio a caballo con una especie de punzón con un diamante que cruzaba lo que se usaba el plastrón, la corbata entonces. Lo tratan de asaltar, Madrid era inseguro, pero no sabían con quién se encontraban los bandidos que le tratan de quitar su diamante, tal vez el caballo. Bolívar desenvaina su sable, se defiende, lo saca corriendo. Era un muy buen espadachín. Él peleó en varias batallas y arriesgó su vida. Eso no era que dirigiera todo desde una montaña con un catalán. Mucho, Bolívar sí se metió en la Claro, batalla. No fue herido sino una vez, pero ha podido morir, como murieron otros. Es decir, eso no es dentro de lo que no existía, que eran unos reglamentos de guerra que los oficiales no se asesinaran, no entra.
pues en una guerra en que no había unos ejércitos formales como los que tuvo que dirigir él, sino que los fue formando, ahí se daban sable y bala todos. El tiempo pasa, él fue educado, trataron de educarlo clásicamente, pero realmente la única persona que logró meterlo, hacerle conocer lo que a él le gustaba, el humanismo, la historia, los libros que leyó, los clásicos, Calderón de la Barca, que los cargaba, algunos de ellos para todas partes, entre sus 2 o 3 baúles, no llevaba nunca mucha ropa porque se le estaba acabando durante las guerras de independencia. Fue Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un hombre muy peculiar que había leído y estudiado a Rousseau, y el Emilio de Rousseau, para él era el personaje era Simón Bolívar. Y lo educó así. Tenía cosas muy peculiares, como que él era profesor de una escuela o de varias en Caracas, y cuando llegaba la hora de estudiar anatomía se les desvestía y les mostraba sin ningún tipo de vulgaridad ni cosas que se pueden imaginar o que vivimos hoy con alguna frecuencia. Nos lo plantean o nos lo muestran los agradables noticieros colombianos. Tenía ese tipo de peculiaridad, le gustaba cambiar de nombre, era alias Samuel Robinson, siempre la S y la R. Tuvo un gesto, pasados los años. El famoso Simón Rodríguez. El famoso Simón Rodríguez, que cuando ya acabada la vida de Bolívar política, desterrada a las patadas Manuelita de Bogotá por los santanderistas y por los amigos del régimen enemigo de Bolívar, él la va a visitar a Paita, donde tiene una tiendita de dulces con Jonathan, que es su esclava, que le ayuda a vender los dulces, hace traducciones de cartas. También va Garibaldi, el libertador, claro, el creador de la Italia, por supuesto, y otros personajes interesantes. Menciono a Rodríguez porque definitivamente es quien hace el juramento famoso que me voy a permitir leer, claro que si sí, tengo el tiempo. Claro que sí. En el Monte Sacro en Italia, porque recorre toda Italia con él. Presencian la autocoronación de Napoleón en París. Simón Rodríguez y el Libertador. Sí, y la gente dice que él admiraba profundamente a Napoleón y tal. No sé si están exagerando un poco, pero el hecho es que la pomposidad, la autocoronación, la riqueza del que iba a ser emperador de los franceses y era cónsul, no le gustó para nada. Pero ahí estuvo. Y también estuvo en Milán cuando este mismo capitán, no era capitán, era emperador, Napoleón se corona como rey de Roma en Milán. Y él y Simón se comentan, Simón Rodríguez, vámonos de aquí porque creo que Napoleón me está mirando rayado, como dicen ahora, y si no, Napoleón lo que llamamos ahora escolta o edecán, y van a pensar que somos espías y se van. En fin, pero vieron la ceremonia y recorre con él 10 ciudades de Italia, prácticamente todas. Hace el juramento en el Monte Sacro en Roma, que dice así. Hay 2 versiones, una que descubrí hace poco después de haber leído casi medio siglo Bolívar, nunca lo había oído. El segundo que voy a citar, este es el tradicional, que dice así: juro delante de usted, refiriéndose a Simón Rodríguez que lo acompaña, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Eso lo dijo a sus 22 años en 1805. Eso es clásico, están todos los libros que yo he podido leer, pero este señor, un autor de origen español, que debió escribir un libro que se llama La Juventud Legendaria de Bolívar, es contradictorio. Él cita algunas cosas y después cita que no es así. Es difícil de leer, pero no deja de ser interesante. Tiene
cita esta teoría que no tiene testigos, que ese no fue el juramento que hizo Bolívar, y tiendo a pensar que puede ser cierto. Le dice a Rodríguez: te juro, Rodríguez, que libertaré a América del dominio español y que no dejaré allá ni un solo de estos carajos. Eran íntimos amigos. Es muy posible que habiendo compartido meses de viaje, alumno y amigo, hablará de esa manera, claro. Claro. Ahora, el alegórico, así como los abrazos entre San Martín y él, entre Morillo y él, hay una estatua del abrazo. A lo mejor no fue tan caluroso, a lo mejor sí. La historia tiene eso, que no sé si ponerle mucha imaginación, pero por lo menos informarse hasta donde es posible. Este libro yo lo había leído y nunca me había dado cuenta, lo había leído hace muchos años. Eso no me quita el hecho de que me hubiera saltado ese juramento que iba a sacar a esos carajos de América, cosa que hizo. De modo que el juramento se cumplió. Pero hay otro también interesante porque sigue siendo de su forma de ser. Es advertido protocolariamente por el embajador español en Roma. Le va a presentar al Santo Padre, que es Pío VII, y este se presenta, Bolívar se acerca, está acompañado de Simón Rodríguez, y la costumbre del momento, no sé si ahora, era besarle los pies. Bolívar se rehúsa rotundamente a arrodillarse y besarle los pies a Pío VII, pero conviene, y ahí, puesto yo con algo de diplomacia, le extiende Pío VII la mano inteligentemente, la cual le hace un besamanos y queda solucionado el problema. Él entiende que un joven, Pío VII, un joven al que no se le conocía todavía como el Bolívar que iba a ser, pues hubiera tenido este gesto. Me sorprende a mí como aficionado a leer sobre Bolívar este gesto, para nada. Bueno, hacemos un alto porque esta historia continuará aquí, en el Rincón de los Reyes. El tiempo pasa volando. Hoy, siempre con nosotros, José María Reyes de la Vega, relatando, contando y haciéndonos vivir historias mágicas, fantásticas, de un mundo muy real y de una historia que está más viva que nunca.